En este vídeo vamos a ver dos aspectos de la coherencia textual, el tema y el resumen. Si recordáis, las tres propiedades que deben cumplir todos los textos son la coherencia, la cohesión y la adecuación. Dentro de la coherencia, que es la propiedad que se relaciona con la información que se transmite, analizamos tres aspectos. El primero de ellos es el tema. El tema es una frase en la que se explica brevemente de qué trata el texto. Es muy importante que no lo confundáis ni con el asunto, que sería mucho más genérico, ni con la tesis, que es algo más concreto. Es la teoría que defiende el autor y suele aparecer en los textos argumentativos. Las propiedades textuales las tenéis resumidas en la página 6 del libro y la coherencia aparece en la página 14. ¿Veis? Tema, resumen y el esquema organizativo. Son las tres partes que hay. Aquí está explicado qué es el asunto, que es el tema genérico, el tema, que viene a ser un resumen del resumen, y la tesis, la postura que el autor defiende sobre el tema, todavía más específico que este. Como veis en el gráfico, ahí aparecen las tres concreciones. ¿Cuáles son los problemas más habituales que nos encontramos cuando vamos a determinar el tema de un texto? Pues se hace una llamada de atención, solo se recoge una parte del contenido, nos centramos en los ejemplos o no tiene nada que ver el tema que hemos propuesto con el texto. Pero lo más frecuente es esto, confundir la redacción del tema con el asunto. Pues no sé, el lenguaje, la anorexia, dos palabras no es el tema de un texto. Y otro aspecto que se trabaja dentro de la coherencia es el resumen. ¿Cómo hacemos un resumen? Primero leemos el texto, evidentemente, y luego lo que hacemos es resumir la idea principal de cada párrafo, con nuestras palabras. Tened en cuenta que cuando un texto está bien escrito, cada párrafo se corresponde con una idea principal. Y luego lo que hacemos es unir estas ideas mediante conectores, con lo que creamos un nuevo texto. ¿Qué es lo que no hay que hacer cuando hacemos un resumen? Pues ahí tenéis algunos aspectos. No hay que dejarse ideas esenciales, hay que ponerlas todas. No se incluyen ideas secundarias ni ejemplos y normalmente tampoco los argumentos. Tampoco se incluyen opiniones personales, ni se copian frases o se parafrasea el texto. Parafrasear es decir lo mismo cambiando alguna palabra o el orden de las palabras. Escribir ideas que el autor no ha escrito o pegar las oraciones sin enlazarlas entre sí. No hay que empezar diciendo, el autor empieza diciendo que, luego sigue y después y por último, ¿vale? Pensad en el argumento de una película. No se expresa diciendo, en la primera escena vemos que sale fulanito y ataca a zutanito. Después se observa cómo, ¿veis? Cuando nos dan el argumento de una película, nos cuentan la historia. Pues esto es lo que tenemos que hacer. Es crear un texto nuevo, independiente, coherente y cohesionado. De manera que, si alguien no ha leído el texto original, con nuestro resumen se puede hacer una idea de qué va el texto. Ya os he dicho que antes de empezar a hacer el resumen, lo más interesante es hacer un esquema de ideas o las ideas principales de cada párrafo, ¿de acuerdo? Si además las jerarquizamos, luego con esto ya tendremos el esquema organizativo. Si las unimos nos sale el resumen y es mucho más fácil en los textos argumentativos identificar la tesis y el tipo de estructura. En la página 19 tenéis un ejemplo. Esto es un artículo de opinión que estudia desigualdad. Tenéis el texto y fijaos, primero se especifica las ideas principales de cada párrafo y después ya se pasa a analizar el tema, el resumen, la estructura, etc. De momento